Buenas tardes, vamos a comenzar con la sesión de hoy, eh, en la que contamos con Eugenio Reyes, al que voy a presentar, en sustitución de Daniel Barreto, que no ha podido hacerlo. Ya me había comprometido para esto el día 24 y retomo mi compromiso hoy. Eh, Eugenio Reyes Naranjo, sociólogo y profesor en el Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde imparte en la actualidad clases de sociología, es una persona con una profunda vocación por el medio ambiente y la sostenibilidad, que se ha convertido en referente de todo ello para los canarios y las canarias. Aparte de ese grado, cuenta también con una formación multidisciplinar como técnico en gestión sostenible de explotaciones agrarias ecológicas, técnico superior en energías renovables y técnico ambiental en sociobotánica y etnobotánica. Su vida profesional ha estado marcada por un compromiso constante con la protección del entorno natural y el desarrollo rural sostenible en Canarias. Con más de casi 4 décadas de experiencia en el ámbito de la agricultura ecológica en nuestra tierra. Eugenio ha sido una figura clave en la promoción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Durante 39 años, tengo que decirles que el día 23, justo el día antes de la intervención, se jubilaba de esta tarea, y así ha sido, ya jubilado en ese aspecto. Ha estado vinculado al Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, en el que ha desempeñado diferentes responsabilidades y desde el que impulsó numerosos programas de educación medioambiental y conservación botánica. Se encargó asimismo de las visitas escolares al mismo, desarrollando de manera destacada una importante labor con sinergias educativas en varios niveles. Ha sido director del proyecto europeo Los Sabios de la Tierra y del Banco de Conocimiento de la Tierra, iniciativas orientadas a preservar y transmitir el saber tradicional sobre la relación entre las comunidades y su entorno natural. De este modo, y a partir del proyecto europeo Biobank, eh, ha contribuido a crear un banco del saber tradicional sobre la flora canaria. En su momento se incorporó al área de medio ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, colaborando con la redacción de proyectos europeos y como responsable de los centros recreativos y educativos. Finalmente ha ejercido también como consultor y divulgador ambiental, evaluación de procesos de sostenibilidad, directrices de sostenibilidad, agricultura ecológica, nutrición natural, y participó como ponente redactor de la Ley de Directrices de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, siendo miembro del órgano colegiado de ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo del Gobierno de Canarias durante 10 años. Ha sido miembro del Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y del Consejo de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. Eugenio ha dirigido también el aula de estudios sobre globalización, paz e interculturalidad de la ULPGC, un espacio académico que promueve el diálogo entre saberes y culturas desde una perspectiva crítica y transformadora. Es también autor de diversas publicaciones, entre las que destacan el Vademecum Practicum de Iniciación a la Agricultura Ecológica en Canarias, el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Gestión de la Biodiversidad, así como también del muy recomendable librito por su interés general de crecimiento sobre lo que hay que saber en la vida cotidiana. Como colofón, hay que señalar que nuestro invitado, el invitado de hoy, ha recibido el Premio Canarias de Medio Ambiente en su modalidad colectiva, con la Federación Ecologista de Benmajel, de modo que ha sido reconocida su relevancia en nuestra comunidad junto a otras personas comprometidas de manera radical y decisiva con Canarias desde nuestro ecologismo transformador, en sintonía con uno de los grandes movimientos mundiales que fraguan un futuro diferente en la difícil encrucijada presente y futura de la humanidad. Bien, esto es lo que había recopilado. Todo esto está en los currículums, se lo agradezco, todo esto está en los currículums que se pueden consultar en las redes, ¿no? Pero había preparado en su momento una pequeña reflexión personal que quiero añadir también de manera muy somera, de lo que me acuerdo de lo que preparé para el día 24. Mi contacto con Eugenio mmm, ha sido permanente a lo largo de toda la vida. Nunca hemos sido amigos íntimos, nunca hemos estado en proyectos comunes, pero siempre ha estado presente en mi vida a lo largo de toda la vida, y eso dice mucho de una persona, ¿no? Desde la juventud, en la que le conocí cuando éramos pipiolos cristianos de base, ¿no?
digo las dos cosas, éramos cristianos que nos iniciábamos en ese gran movimiento de base que fue la chamán y tenía muchas manifestaciones y con muchos grupos. Yo le conocí ahí, no éramos de los mismos grupos, pero siempre sentí una admiración y un reconocimiento por él inmenso. Teníamos luego militancia en la izquierda, no en las mismas organizaciones, pero en distintas organizaciones de las que tuvimos también un contacto muy cariñoso, muy respetuoso y muy, para mí, muy formativo, ¿no? Antonio era un hombre, cuando yo le conocí de joven, de una coherencia brutal, me impresionaba. Tomó decisiones diferentes a las mías en algunas cosas, pero las llevó con un rigor y con una seriedad que no voy a hablar de algunas cosas, ¿no? Pero no es el momento, ¿no? Y a lo mejor quizás no corresponde, pero sinceramente doy fe de ello, soy testigo de ello. Y finalmente le fui encontrando en todos los momentos de la vida, particularmente en las luchas sociales, en las luchas con los nuevos movimientos sociales, muy en particular en el ecologismo. Ya sabemos que él es una figura, ha sido portavoz y una figura muy destacada de Ben Mahé, los ecologistas en acción aquí en Canarias, con un carácter además arraigado en nuestra tierra. Eugenio ama nuestra tierra, ama nuestra tierra en todos los sentidos, en todas las dimensiones, y ha dado también testimonio de ello. Yo le he seguido con mucha admiración. Me lo volví a encontrar luego, porque yo he sido profesor de secundaria durante 31 años. Me lo volví a encontrar cuando estaba volcado a la educación ambiental, en algunos cursos en el CEP, en algunas cosas que se hacían con los institutos. Y desde el Cabildo era admirable lo que estaban haciendo con sabores tradicionales en torno a la agricultura, el banco de semillas, de floras, ¿no? Pero además la preocupación por hacer llegar a gente joven eh, ese espíritu, ¿no? Y esa dimensión del compromiso, ¿no? Eugenio tiene además la capacidad de conectar con gente muy diversa y también con chicos y chicas de instituto, ¿no? Y luego Eugenio me lo he encontrado por la calle y cuando me lo encuentro por la calle me da consejos sobre cómo afrontar la gripe que me está amenazando como me pasa ahora o algún otro problema, ¿no? Y además recurriendo a remedios naturales. Eugenio es un hombre, además, me lo he encontrado muchas veces por las canteras paseando, un hombre capaz de mirar a la naturaleza con amor, ¿no? Y creo que es un hombre transido de una espiritualidad. Ya saben que la espiritualidad puede cobrar muchas formas. Él sabrá qué componentes le da a su espiritualidad. Algunas pueden ser religiosas, otras no. Pero creo que sí, que hay un sentido incluso de lo sagrado en esa manera de estar en relación con la espiritualidad. Él además es un hombre preocupado por conectar con nuestros ancestros, con las tradiciones específicas de los pueblos aborígenes y su forma, y que tenemos que hacer memoria de todo eso, ¿no? Y por último, la he encontrado también en las redes, y en las redes ha sacado incluso algunas veces una beta literaria que unas historias que cuenta y donde nos transmite todo eso con un pozo de sabiduría y de sensibilidad que es importante, ¿no? Manuel ha sido un hombre comprometido teóricamente, ha sido un hombre capaz de comprometerse en la práctica, ha sido un hombre capaz de desarrollar una dimensión transformadora desde la política, desde los movimientos sociales, pero también desde la vida del interior y de todos nosotros en el interior. Y ya termino, no sé si me he alargado en exceso, pero tenía muchas más cosas pensadas, pero sobre el tema de hoy, ¿no? La cuidadanía, hasta donde yo sé, el concepto, la noción, parte de una corrupción. Es a través de un error al escribir ciudadanía en papeles para unos actos, ¿no? En el que alguien confunde, altera el orden de las dos vocales y produce un concepto que nadie esperaba. Alguien vio que ahí había algo de mirar. Eso se llama técnicamente un error productivo, ¿no? En la historia, digamos, del significado, y a los filósofos, por lo menos a cierta filosofía crítica constructiva del siglo XX, me interesa mucho. A veces el error es creador, ¿no? Permite la creación, ¿no? La transmisión del Evangelio, muchísimas cosas. El error es productivo. De realidad nos ha enseñado a mirar eso, algo que lo que nos habíamos olvidado. Bueno, pues en este caso, la ciudadanía es una noción que es fruto de un error
convierte en otro, es una corrupción, ¿no? Y lo impresionante es que genera un campo semántico, al parecer, va a generar un campo semántico. Desde el punto de vista filológico y lingüístico es muy importante, ¿no? Porque el concepto va a generar una red, el proceso de innovación semántica que se produce ahí va a generar una red, y entiendo que Eugenio es una de las personas que más le ha dedicado tiempo a, no solo al concepto de ciudadanía, sino a toda la red semántica de ese campo semántico que se ha abierto nuevo, y el título de la conferencia, de la intervención de hoy, la filología, y las otras variantes, hay muchísimas propiedades, hay muchísimas cosas de las que me imagino que nos abordar, es del máximo interés. La ciudadanía es un concepto político, un concepto de larga historia, viene de Grecia, pasa por la Roma republicana, se recupera en la modernidad, es esencial para las revoluciones democráticas, herederas de la Ilustración, la primera forma de ciudadanía moderna suiza, luego Bill Wright en Inglaterra, y luego cobra las formas que nosotros ya conocemos. Es un concepto político, tiene un enorme valor, pero tiene también un límite. Como lo tiene la necesidad de reivindicar al individuo, pero el individuo a veces es entendido como una totalidad y hay que establecer un pacto para poder vincularlo. Eso tiene un enorme valor, no me puedo extender sobre ello, pero la ciudadanía introduce una dimensión diferente. Estamos unidos por la fragilidad, estamos unidos por la vulnerabilidad y el nexo entre los humanos y con la vida, y con el planeta, y con todo lo que existe, con el cosmos, y con eso que los griegos llamaban la física, eso que trota, ¿no? Es un nexo profundo y quizás tenemos que repensar profundamente algunas cosas. Y lo dejo. Tenía más cosas pensadas, pero ya no es pertinente. Muchísimas gracias, Eugenio. No dijo todo, ya está. No lo dije todo. Pero vamos a escuchar, ya sé. Claro. Bueno, que he tenido que tomar un vaso de agua porque me he llegado yurgado con todo con lo del currículum. La verdad que yo, mm, para presentarme, siempre digo que mi currículum se resume a una simple frase. Y es intentar que los que me perciben como enemigo llegar a un relato de ser buenos amigos, ¿no? Y eso es lo que ha marcado mi vida. O sea, por eso he estudiado sociología por entender al otro, he estudiado antropología también por entender al otro. O sea un currículum es un proyecto vital que se resume simplemente en intentar que los enemigos sean buenos amigos. Yo creo que eso sintetiza miles de cosas, libros, publicaciones, pero que han sido circunstancias temporales, instrumentales, ¿no? Quisiera, Carlos, como buen amigo, siempre me acuerdo de la primera vez que charlamos, que teníamos un amigo en medio, que hoy no está, pero tal vez está, que es Pepe Alonso, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y en homenaje a él me gustaría también dar esta charla porque fue uno de los grandes inspiradores, y aunque aparentemente no se hablaba, todos habíamos hablado de la cuidadanía. Desde el antropólogo que inició la investigación histórica, que se encontró un hueso y empezó a decir, es que aquí había una civilización, todo el mundo dice, este tío está loco, ¿qué película me está contando con un callo hueso? Y dice, no, mira, está por aquí, este hueso se fracturó en vida y tiene un callo. Y eso quiere decir que estuvo enfermo y alguien lo cuidó. Y por eso se generó la civilización, en los cuidados. Las tribus son pactos de cuidado, ¿vale? Entonces, todos hablamos de cuidar a nuestros hijos, todos hablamos a la cuidadanía, no tiene solo la errata, sino tiene la narrativa de lo cotidiano, y eso es tal vez la riqueza profunda que tiene, ¿eh? Quisiera pedirle a Carlos una cosita, coge una servilleta aquí a mano de esta barata y tal, tira por favor por aquí, por las dos juntas. ¿Verdad? Pues una servilleta, esto no sirve para nada, ¿verdad? Pero tira por aquí, mira, no se parte, ¿verdad? Y es la misma servilleta. ¿Qué hay aquí que no había por aquí? Cuidado, Daniel. Cuidado, Daniel. Una servilleta está cuidando a la otra. Y juntas descubrieron que eran más fuertes que por separado. Tan fuerte, vuelve a tirar. No se parte.
es si este ser fuera individual en su esencia, como servilleta, el concepto de rozarse, de abrazarse, de relacionarse, de cuidar al otro, no lo conocía. Solo se conoce en el momento, en el acto que se roza con el otro. Y esta es la esencia de la cuidadanía. La cuidadanía hace milagros cotidianos. O sea, construye, crea cosas que no existen en la individualidad. Por ejemplo, hay una cosa que la gente se extraña. Yo le digo, mira, y eso me lo enseñó mi tía abuela, ¿no? Mi tía abuela de Tejeda, mi tía Miriam, ¿no? Que ella decía, eh, hay cosas que solo existen en el momento que la das. Pues yo decía, Emilita, ¿cómo que el bocadillo lo doy y se me queda a la mitad? ¿Cómo que doy y se multiplica y aparece, existe en el momento que se da? Dice, sí, por ejemplo, la palabra. Tú das la palabra y en ese momento está la comunicación, no antes. Justo en el momento que das. En el momento que te callas, muere. O tú das la amistad y tienes los amigos. Tú das una sonrisa, tienes la empatía, el encuentro. O sea, hay realidades que se milagran con el acto de cuidar al otro, de encontrarme con el otro, de encontrarme con la vida, ¿vale? Y que antes de eso no existían. Por siempre la cuidadanía es la fuente de la creación, es la que crea la realidad humana. No somos seres comunicativos, sino somos seres que construimos la comunicación en el momento que la ejercemos. Y así un montón de cosas. Es más, hay también en la cuidadanía cosas que se crecen cuando la damos. Todo el mundo piensa, no, es que me agoté dando, es que me cansé dando. Pues a veces se crecen cosas. Y por ejemplo, que mi tía Amelia también decía, todo lo que se agradece se multiplica y se crece. ¿Vale? O sea, un poco ese es el contexto donde nace este concepto. Es un concepto que el movimiento ecologista lo acuñó en los años 60, empezó a publicar, a escribir cosas, o ya hay tesis doctorales, pues, libros publicados, pero la ciencia sigue siendo muy productiva y hoy vamos a avanzar sobre nuevos aspectos, nuevas semióticas que tiene la cuidadanía en muchos aspectos. Por ejemplo, hablamos ya de cuidarquía, el gobierno de los cuidados, hablamos de cuidocracia, no una democracia donde se degrada en la demagogia, sino se construyen los cuidados, y muchos más elementos que podemos analizar en la historia. Vamos a ver primero un poco un pequeño resumen que hice de diapositivas para un poco encajar el tema y después desglosar muchísimos detalles que tiene. Muchísimo. Es un terremoto el tema de la cuidadanía, ¿no? Está produciendo un cambio tan profundo. Por ejemplo, el Código Penal, en la cuidadanía, a lo mejor un código penal, necesitamos un código de cuidar. Hay un código donde te dice lo que está mal, lo que está bien, el que no hace nada no comete el mal, pero no tenemos un código positivo de la cuidadanía, en vez de un código penal, un código de cuidar. Tenemos un código civil, pero no tenemos un código para compartir. O sea, el terremoto que produce en la estructura, en la arquitectura jurídica, este concepto está cambiando, va a cambiar muchísimas cosas de la sociedad. La cuidadanía hacia una sociedad de los cuidados. O sea, realmente vamos a compararla con la sociedad dominante y ver qué relato tiene, qué contrapone para una persona incluso de opción de fe, de opción cristiana, de opción espiritual, o de opción incluso atea, agnóstica. Esto trasciende y abre un escenario nuevo, ¿no? Empezando un poquito, avanza la primera. Bueno, para ir un poco introduciendo, el concepto de ciudadanía se formuló, se tuvo más maduración en la cultura clásica, pero fundamentalmente en la modernidad, cuando el movimiento francés, el ciudadano Robespierre, la ciudadanía, los derechos y deberes, eso fue en el siglo XVIII. Pues probablemente en el siglo XX ese concepto de ciudadano, de derechos y deberes, empieza a superarse y se integra en una dimensión mayor. El ciudadano ya no solo tiene derechos y deberes, sino sentido de la solidaridad y de la responsabilidad. O sea, cuida el planeta, cuida la obra creada por la divinidad, cubra los materiales reales,
se cuida a sí mismo, cuida a la familia, cuida a la sociedad. Ya no es un ciudadano que tiene derechos y deberes. Si yo cumplí mis derechos, me voy. Mis derechos son estos, mis deberes. No, no. Ahora tú tienes sentido de la solidaridad, de la responsabilidad, de la sostenibilidad y también de la soberanía de las identidades, que es un aspecto que se está empezando a desarrollar también. Invierte el proceso. O sea, lo central es amar a las personas y usar las cosas para amar, para los cuidados. ¿Vale? Entonces, mientras el mercado, repito, se fundamenta en la propiedad privada y la plusvalía, la acumulación de propiedad privada, la acumulación de capital, la acumulación de beneficios, la acumulación de monedas, la sociedad de los cuidados se centra en cuidar a las personas y lo que acumula son cuidados. Y lo que genera son deudas de cuidado, no deudas monetarias ni deudas de propiedad. Por consiguiente, el primer concepto que cae así, con una crisis brutal, es que en la sociedad futura de los cuidados no existe la propiedad privada, sino existe la propiedad cuidada. ¿Vale? O sea, tú heredas una propiedad y no eres dueño de esa propiedad. Tú tienes la responsabilidad de cuidarla, de no contaminarla, no degradarla. Las generaciones futuras son las dueñas de lo que tú tienes. Tú recibes de tus mayores una propiedad, el concepto de sostenibilidad, es decir, yo no heredo, yo no soy propietario de la tierra, sino se la he cogido prestado a mis hijos y me la han suministrado mis padres. Entonces, en ese sentido, la llamada del acto creado, de la creación de la tierra, no puede ser pervertida, no puede ser destruida. Yo no puedo agotar los recursos naturales, yo no puedo arruinar la pesca, yo no puedo contaminar el ambiente, porque le estoy dejando a mis hijos una ciudad, un ambiente descuidado, degradado. Entonces, ya no existe propietario, sino cuidatario. Eso es una tormenta en el marco jurídico cuando tú cambias el concepto y ya tú no eres propietario de tu casa, tú la gestionas, disfrutas, la usas para tus actos cuidados, para cuidar a tu familia, pero no eres propietario, eres cuidataria y tienes la responsabilidad de cuidar esos bienes con el fin social que es cuidar a ti, a la familia, a tus hijos. ¿Vale? Y si tienes una tierra tienes que cuidarla. Entonces el acto divino de la creación ya asumimos una responsabilidad. Lo creado por el universo, creado por la divinidad y cualquiera de las corrientes, yo lo asumo como cuidatario, no como propietario. ¿Vale? Eso trae todas unas consecuencias. La Constitución española se fundamenta en la propiedad privada, todo se fundamenta en la propiedad privada. Ahora no, ahora es la propiedad cuidada. Y este es un primer concepto que aparece, ¿no? El cuidatario. O la cuida. ¿Vale? Seguimos un poco. Entonces, todo este paradigma empieza a amar. La idea central esta de amar a las personas y usar las cosas para los cuidados es el eje central. Seguimos un poco avanzando. Es una alternativa vital, la sociedad de los cuidados. El mantenimiento de la vida, cuando el COVID entró en crisis la economía y la sociedad sigue funcionando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hubo en la sociedad de distinto? La gente seguía cuidando a sus hijos, a su familia. Lo que fundamenta, lo que sostiene la sociedad son los cuidados. Y centrado en un hecho fundamental, que el ser humano ha estado negándose a sí mismo. Nacemos débiles y vulnerables. Y solo los cuidados de nuestros mayores nos lleva a la madurez. Toda la vida nace vulnerable, frágil, y a través de los cuidados los bebés crecen, la vida crece, se desarrolla. Sin ese acto, alguien me preguntó una vez, oye, esto la energía sostenible, digo, la energía sostenible es la ternura. ¿Cómo que la ternura? Es la eólica, la solar, la fotovoltaica, no, la ternura, o sea, para ser sostenible, un león, por muy bestia que sea, por muy bruto que sea, se llena de ternura y reproduce su energía en el cachorro, en su bebé, y se hace eterno o se hace permanente en el tiempo. La eternidad a lo mejor es otra cosa, pero por lo menos ahí logra reproducir. Si lo hace a través de la ternura, o sea, la energía dominante, la energía de la ternura, por ejemplo, que es la esencia de los cuidados. Y hablaremos un poco de ese tema. Entonces, el mantenimiento de la vida
nacemos frágiles, o sea, en una constitución que estamos trabajando de los derechos fundamentales de la ciudadanía, el primer artículo diría, nacemos frágiles, débiles, sociodependientes, ecodependientes de la naturaleza, interdependientes de la generación futura. Solo a través de los cuidados de la naturaleza, de los servicios que nos ofrece, agua, luz, energía, podemos crecer. Solo a través de los cuidados sociales podemos desarrollarnos. Solo a través de cuidados de la generación intergeneracional, los adultos, podemos crecer. Entonces, en una constitución, reconocer el ser humano, esa fragilidad, esa dependencia de la vida es fundamental, ¿no? Y desde ahí construir, ¿no? Eso se emana del concepto de sostenibilidad, los derechos de cuidar la cosa, y el acceso universal a los recursos. Por ese lado, ya los recursos ya no son de nadie, sino están al servicio de los cuidados, ¿no? Avanzamos un poquito. Por ejemplo, un ejemplo típico en la lógica del mercado, si aplicamos esa ley de que las cosas funcionan por la oferta y la demanda, en la ciudad de los cuidados, cuando hay una crisis de recursos, no aumenta el precio, aumenta los cuidados, aumenta la solidaridad. Y eso lo aplicamos todos los días, eso no se inventó nadie, ni lo estamos diciendo a los ecologistas como una cosa nueva. Por ejemplo, el Servicio Municipal de Agua de Las Palmas, cuando hubo escasez, puso un precio mínimo y después quien consume tiene un plus caro. Todo el mundo dirá, oye, y el señor este que gastó 3 litros y el otro gastó 5 y el último 5 lo paga el doble de caro. ¿Por qué? Porque es un principio de cuidado. No se pone el precio y quien lo pueda, quien lo pague. No, todo el mundo necesitamos un mínimo de agua y eso se tasa. Entonces, eso es una estrategia de cuidado en vez de mercado. Una estrategia de cuidado donde garantizamos que el panadero bebe un poquito de agua y pueden suministrarnos pan, el que barre la calle. O sea, cuidamos a la comunidad y la comunidad nos ofrece su servicio porque yo cuido un elemento central como es el agua y le pongo una tasación por un mínimo de consumo, ¿no? Por ejemplo, ahora si entrara la crisis del petróleo, todo el mundo dice, sube el petróleo, sube la gasolina. ¿Y por qué no tasamos y ponemos la agua gratis, por ejemplo? Sería una estrategia de cuidado para que el panadero que va en guagua pueda suministrarnos pan, para que el otro pueda prestar un servicio. Entonces, esa estrategia de cuidado frente al mercado, decir, subo el precio, es una característica fundamental. Las políticas ya no son, sube el precio, pues sube lineal el precio. Sino, tengo que garantizar los cuidados de la comunidad, ¿vale? Ese es un ejemplo de cómo se gestiona la escasez en una sociedad de los cuidados, ¿no? La anatomía un poco del paradigma de la sociedad del mercado, como decíamos, ama las cosas y los bienes. La sociedad de los cuidados ama a las personas y la comunidad. La relación de uso es las personas para generar plusvalía, las cosas para generar bienestar. La respuesta a crisis es la exclusión económica, el reparto equitativo, ¿no? El modelo de pertenencia es propiedad privada, propiedad cuidada, ¿no? Los cuidados, ¿no? ¿Vale? Un poco enseguida el paradigma donde se sitúa. Todo el mundo dice, hay gente que dice, no, esto de los cuidados es algo doméstico, cuidar al abuelito, no tiene más trascendencia. No, 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 es un proyecto político. O sea, la política no es pelearse la gente. O sea, el desafío es que haya una estructura de poder. La gobernanza tiene que ser de los cuidados. Por eso se habla de cuidarquía, gobierno de los cuidados, no de monarquía, república, democracia. Ya no se habla de ese concepto. O sea, por decirlo de alguna forma, alguien me dice, esto es un poquito loco, ¿no? Un poco utópico. Decir, el presidente del gobierno de los cuidados, ¿quién sería? El que elegimos en el Parlamento, ¿no? En una sociedad de los cuidados, la gobernanza es el empoderamiento de los ciudadanos para la gobernanza. ¿Qué es el empoderamiento? Porque yo te formo para que seas enfermera y puedas ejercer cuidado. Yo te formo a ti, te doy valores, te atributo a través de los dones. O sea, se activan los dones, mientras que la sociedad capitalista, la sociedad de consumo, extrae el don para obtener plusvalía, aquí yo cultivo el don que cada uno tiene. El don que viene naturalmente dado por el nacimiento o por los dones divinos que toma. Entonces, el tema de los dones, de las potencialidades, es fundamental. Entonces, construir al individuo ya no se construye al individuo,
se construye a la persona y le doto de lengua para que cuide a sí mismo y a los demás. ¿Vale? Le doto de cultura, le doto de conocimiento. Entonces, la ecodependencia y la sociodependencia, en estas tres dimensiones, individual, social y ecosistémica, se basa en los dones. Ya lo explicaremos. Esto es un poquito complejo, pero lo vamos viendo poco a poco. En definitiva, el relato es, a partir de la ciudadanía y de los cuidados, construimos el cuidado de los ciudadanos o la cuidadanía, ¿no? Propietario, cuidatario, ya lo hemos visto, ¿no? El cuidador, el cuidatario y el dinero. Cuando tú adquieres un bien, no adquieres una propiedad, adquieres una deuda de cuidado. Cuando tú tienes una casa, tienes una deuda de cuidar esa casa y una deuda de cuidar a tus seres que tienes a tu cargo. O sea, adquirir un bien es adquirir una deuda de cuidado. Yo no soy rico, yo soy un deudor de cuidado. Mi riqueza material es una deuda de cuidados que como si yo acumulo 20 euros, tengo 20 herramientas de cuidado que ejecutar. Entonces, el concepto es distinto. Yo no acumulo plusvalía, sino acumulo deuda. Deuda social. Relato social. Bueno. El impacto consciente evalúa con las consecuencias, el entorno. O sea, el ciudadano se plantea que tiene que ser consciente y correlacionar conscientemente los procesos de la vida, los procesos de la solidaridad y la conciencia de que soy gestor de una propiedad cuidada, ¿no? Lo vamos un poco trabajando. Hay un concepto, por ejemplo, que también se trabaja, que es el concepto de comprar. O sea, yo voy al supermercado y compro fruta y me la llevo, digo, esta manzana es mía. Cuando yo adquiero una manzana para cuidarme yo o cuidar a mis hijos, no estoy comprando, estoy comprando. Estoy adquiriendo compra de deuda. Por eso se llama, el concepto cambia también. Entonces, la revolución semiótica con esto de los cuidados es compleja y tiene un montón de matices, ¿no? Es casi una revolución ontológica de montón en todo lo que, por ejemplo, ya no, por ejemplo, nosotros en la Federación Ecologista celebramos los terceros domingos de mes un encuentro de comprar, no de comprar, es un mercadillo donde la gente intercambia cosas con una moneda ficticia, imaginaria, que se llama la moneda, se llama G1, que es de cuidar y tal, y la gente llega ahí y dice, yo ofrezco mis papas, tú vas a cuidarte y tal, y hacen cuidadanía un domingo y hacen intercambio de cuidado, ¿no? De cuidado a través de los materiales, ¿vale? Todo esto cambia un montón de cosas. Por ejemplo, los bienes hay que repararlos, el concepto de basura, es decir, yo tiro las cosas, yo tengo que reciclarlas, ya no existe basura ni basuraleza, existe, yo tengo los bienes, tengo que regenerarlos. O sea, incluso eh, si yo no, si yo no limpio aquello que me limpia, no podré tener agua disponible. O sea, si yo el agua que contamino no la vuelvo a limpiar, no tendré agua para lavar, porque entonces surge un fenómeno nuevo, una percepción, una conciencia nueva en el cuidado. Los materiales muertos, los materiales que no tienen vida, como el agua, la tierra, el carbono, el fósforo, el oxígeno, el aire que respiramos, no tiene vida, pero tiene ciclos. El ciclo del agua, llueve, y yo tengo que cuidar ese ciclo. Yo no puedo decir que trabajo y contamino el aire porque lo voy a necesitar otra vez. ¿Vale? Entonces yo participo del ciclo de la vida, entonces nuestra relación con la creación, que aparentemente no tiene vida, que nuestra percepción no ve vida en una piedra ni la ve muerta, tengo la responsabilidad, pero sí tiene ciclo. Entonces, el ciudadano tiene una inteligencia que desarrollar, que es la inteligencia de reciclar, reusar, reducir, responsabilizarme de los materiales, lo que llamamos nosotros la inteligencia red. Reciclar, reusar, repensar, responsabilizarnos, ¿no? ¿Vale? Los recursos se comparten en ese concepto, ¿no? Bueno, vamos a ir poco a poco ir.
Entonces, todo el mundo dice, bueno, esto es una utopía, esto es peor que una utopía. Los que estamos trabajando estos conceptos hablamos de cuitopía. O sea, todavía le pervertimos más el lenguaje. ¿Qué es una cuitopía? La utopía era aquella cosa que no existe, pero que podemos crear con nuestro proyecto vital allá en el futuro, dentro de 100 años, la revolución solidaria, el mundo igualitario, que vamos a luchar y hay que tener voluntad y esperanza. No, no, aquí el concepto es distinto. La utopía se encarna. La palabra se hace carne y vive entre nosotros. La utopía es, tú ahora estás ahí cuidando tu jardín. Tú llegas a tu casa y cuidas a tu hijo. Tú cuidas y llegas a tu esposo. O sea, es ya. Existe ya. No se da en el futuro. La eternidad, ya no necesitamos buscar proyectos de futuro. El presente está encarnado en el infinito, con el cuidado. ¿Vale? O sea, la noción de tiempo, o sea, la utopía no se construye mañana, se construye cada instante, está presente, es carne que se habita entre nosotros. ¿Vale? Entonces, ya no hay ese dualismo antropológico de mis ideas, mi proyecto y la coherencia. No, no, hay cuidados cotidianos que en sí mismos ya son la utopía o la cuitopía. ¿Vale? Entonces, eso también cambia el concepto del equilibrio. Por decirlo en frases poéticas, ¿no? Yo soy un poco así, un poco no si quisiéramos ser eternos, si quisiéramos pervertir el tiempo, dimensionar si quisiéramos ser eternos, realmente lo que hace que seamos eternos es que seamos tiernos con los cuidados. Es la ternura lo que nos vincula con la vida pasada, presente y futura. Es la ternura lo que nos transforma en seres eternos a través de lo tierno. La eternidad no es más que lo eterno, no es nada más que lo tierno, lo que se encarna en lo eterno. Y ya no hay pasado, presente y futuro, ya no hay futura, vida futura, sino la ternura es las tres cosas a la vez. ¿Vale? Entonces, esto, desde el punto de vista de lo físico, lo entiende muy bien con el tema de la teoría de la relatividad, pero también los cuidadores lo entienden, los que conectan. Y entonces plantea también un hecho esencial. Se funde el ser inteligente con el ser sintiente. No solo somos seres inteligentes, sino seres sintientes. Y podemos aprender, mi tía no sabía leer y escribir y sentía como nadie para cuidar las cabras. No necesitaba, porque sentía la vida. Y aquí entramos la segunda inteligencia del cuidador. Decíamos con inteligencia la de reciclar, la de reusar los materiales. La segunda inteligencia es con la vida sentir que nuestros latidos son compartidos con todos los seres vivos y con los amigos. Cuando late mi corazón, late el del compañero y se sintoniza. Es una orquesta de latidos compartidos. Y entonces la empatía, la solidaridad, la conexión, los seres sintientes. Entonces, los ecólogos trabajamos este concepto y le llamamos la conexión bioconectar. Lo de la materia muerta reciclar con la vida, bioconectar, ¿no? Bioconectar a través de la empatía, la sensibilidad, etc. Bueno, entonces también dimensiona la cuidadanía una tercera inteligencia que hay que desarrollar, que es el relato con nuestros iguales. Tenemos un relato con la materia muerta, reciclar, un relato con la vida, bioconectar. Con nuestros iguales, la sociedad es competitiva y lo que necesitamos es una sociedad colaborativa. La inteligencia colaborar, comprender, co-crear, conectar, confiar, coesperar. ¿Vale? Y entonces la estrategia aquí es que la cuidarquía lo que pretende es empoderarte. No preterte, tú no votas para que alguien gestione tu poder, sino yo necesito empoderarte.
Se invierte el proceso. El ciudadano tiene derechos y deberes y empodera a uno que nos dirige. Aquí tenemos que crear estructuras para empoderar, para que éste tenga poder de cuidar a su familia, poder para que cada ciudadano tenga el poder y cultivar su don. Entonces, el don se convierte en una pieza clave en los iguales, ¿no? La cuarta inteligencia que necesitamos desarrollar en los cuidados es la percepción de que nuestro proyecto personal, eso de los autocuidados, yo no me dedico a la política, me cuido yo, mi familia, no quiero saber nada, no. Cuidando mi estómago, puedo cuidar el estómago del planeta, si me alimento bien. Cuidando mi piel, puedo cuidar la piel del planeta. Es la misma estrategia, la misma crema que me pongo la piel, es la mismo material que tengo que cuidar la tierra. O sea, si yo no a la tierra no saco productos químicos que me toxican la piel, los plásticos destruyen el planeta y lo destruyen a nosotros, terminan en nuestros genes, en nuestro cerebro, en nuestras células, los microplásticos, ¿no? ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos ese relato de saber que cuidándome yo, también estoy cuidando el planeta. Y esa conexión, esa inteligencia personal de que mi proyecto personal tiene que ser naturista, tiene que ser sano, tiene que ser natural, porque necesitamos conectar, necesitamos que también funcione de un lado a otro, ¿no? La quinta inteligencia que está intentando desarrollarse en la ciudadanía, o sea, y este es un reto también importante, siempre se habla de que la energía es lo que nos vincula, pero hay un elemento que se ha olvidado y es la información es la que estructura la energía y crea materia. El relato entre las frecuencias entre elementos de energía. Entonces, la información, la conciencia, la oración, la meditación, la conciencia de los seres vivos es vital para los cuidados. El desarrollo de la conciencia. ¿Vale? Entonces esa es la parte más delicada y probablemente un aspecto que tendrá que aportar mucho las corrientes espirituales para construir el relato relacionado con la conciencia en toda su dimensión humana, en lo espiritual, en lo material, en lo carnal, toda esa dimensión, y ahí juega un papel, y ahí entra de lleno el papel de los creyentes, los que tienen formación profunda, tienen un papel histórico, una función histórica de avanzar y aportar a la ciudadanía la conciencia global, la conciencia espiritual, la conciencia trascendente y omnipresente, ¿vale? Y ese es un poco el papel que probablemente ustedes tendrán que desempeñar o las corrientes espirituales tendrán que aportar en toda su dimensión. En ese sentido podríamos ir construyendo, esto es un terremoto lingüístico, pero también político. Por ejemplo, en vez de tener un código penal, probablemente necesitamos un código de cuidar, que no lo tenemos. En vez de tener un código civil, que está muy bien, tenemos que tener un código para compartir, que no lo tenemos. O sea, la arquitectura jurídica cambia un montón de conceptos, el código civil se transforma en código distinto, ¿vale? El código penal ya no es que te castigo, sino te cuido. O sea, ya no existe el neutro, o sea, un montón de conceptos que caen en la arquitectura jurídica, por ejemplo, es un nuevo edificio que hay que construir de términos, de conceptos, etcétera. En fin, no quisiera liarles mucho más, pero hay muchos más detalles de la herramienta que está todavía construyendo. Yo, desgraciadamente, me he jubilado de mi trabajo y me voy a dedicar bastante de lleno a ordenar un poco todo lo que hemos ido trabajando estos años, son 10, 15 años, el concepto de ciudadanía, que, como insisto, ha existido siempre, ha estado en el relato de la vida siempre, ha estado formulando lingüísticamente siempre, pero no lo hemos hecho consciente, no lo hemos elevado. Entonces la revolución que viene no es una revolución de tiros, ni de escopetas, ni de broncas, ni de conmociones. Es la revolución
de quitarnos la venda que nos ha cegado de los cuidados. Es una revolución de la luz, de tomar conciencia que lo que hemos hecho siempre es cuidar. Lo que ahora necesitamos es la semiótica, la ontología que ponga en valor todo lo que hemos hecho siempre. Lo que ha generado la civilización, lo que genera los acuerdos, lo que genera un poquito. Entonces, ahí es donde está un poco el debate, ¿no? En fin, no quisiera tampoco liarle, pero sobre todo que lo que quieran y podemos profundizar en el aspecto. Tiene muchos matices más, pero yo creo que por hoy puede servir como introducción al tema, ¿no? ¿Vale? Solo acabar con una frase. Podemos tener riqueza, podemos tener todos los dones que quieras, podemos tener un marido maravilloso, un hijo maravilloso, una casa maravillosa, que si no lo cuidas con ternura, no se te convierte en fortuna. Lo que transforma la riqueza en fortuna es la ternura. Puedes tener un marido maravilloso y no lo transformas en fortuna si no incorporas la ternura como elemento central. Y es el no construir la ternura lo que nos ha cegado de la fortuna de los cuidados. Ese es el problema donde está centrado un poco. Y acabo con esto. Que es necesario conectarse otra vez con el vídeo si quieren preguntar, si quieren intervenir. Antes se iba a grabar, entonces había que desconectar el vídeo, pero ahora ya es necesario conectar el vídeo de nuevo para las personas que están en casa o están en algún salón siguiendo la charla y ahora el diálogo. ¿Continúo? Vale, perfecto. Pues bueno, de lo que se trata ahora es de que la idea de la intervención de Eugenio hoy era presentarnos el concepto, presentarnos toda esa red semántica que han desarrollado. Aquí hay un filón muy poderoso, evidentemente es algo en construcción y entiendo que nos invita a participar en ello. Y ahora pues puede haber intervenciones de todo tipo, personas que quieran aclaraciones, que haya algo que no han entendido, alguien que quiera hacer una reflexión. Ya veo por aquí una palabra, o sea que adelante. Dos personas. Empezamos por aquí. Bueno, primero mil gracias porque me ha encantado tu reflexión. Me ha llevado a muchas cosas. Al mismo tiempo he estado siguiendo lo que ha sido el proceso de la historia, desde la línea precisamente del cuidado. Si la humanidad ha sobrevivido es porque ha existido el cuidado. Si la humanidad ha creado cosas es porque ha habido personas que se han ejercitado en el cuidado. Y vas analizando punto por punto los distintos momentos de la historia y uno se da cuenta de que la humanidad fracasa cuando fracasa el cuidado. Y sin embargo la humanidad avanza y crece cuando hay personas, muchas o minoritariamente incluso, que ejercitan el cuidado, lo valoran, lo difunden, lo hacen crecer. No existiríamos sin los cuidados. No pasaríamos de una generación a la otra sin los cuidados. Históricamente, la reflexión que ha hecho sobre el cuidado es tremendamente interesante también cuando uno recorre del pasado al presente y se da cuenta de que los procesos se han podido dar porque ha existido una filosofía y una práctica del cuidado. Si no, no se podría haber dado ni el progreso, ni el avance, ni el amor, ni la filiación. Creo que sería imposible. Y la pregunta viene ahora,
Y ahora, en esta escuela, en esta ciudad, en este momento histórico, ¿qué cuidados básicos necesitamos descubrir y practicar para seguir avanzando como humanidad, para seguir haciéndolo conscientemente, para seguir construyendo historia? No nos olvidemos de que crecer es un proceso, y cuando ese proceso se para, el niño se queda enano, ¿no? El individuo no avanza, el ser humano de alguna forma se queda. A mí me hace pensar muchísimo, la charla que sería muy chévere, pero desde luego has abierto un tema de un interés enorme que probablemente insertemos en el plan del año próximo también, porque estamos abriendo una puerta a un tema extraordinariamente rico. Y además donde nos engancha a todos y a todas. Ahí no se escapa nadie. Todos tenemos alguien y algo a quien cuidar. Y todos tenemos que ser cuidados, cuidado con eso. Si estamos aquí porque hemos sido cuidados. No solo de chiquitos, ahora mismo. ¿Quién me lo dijo? ¿Cómo me enteré? ¿Por qué me animé? ¿Por qué? Porque alguien me cuidó. La filosofía del cuidado abarca toda la vida. Yo no voy a decir más de lo que ha dicho, en absoluto de lo que ha dicho Eugenio, no digo tu nombre de pronto, Eugenio, y sería tonto intentarlo por mi parte y atrevido, pero sí hay un tema que se abre en la función de la escuela y que a mí se me ha abierto con claridad esta tarde y creo que ustedes también, que es un camino para mí. Gracias, Eugenio. Mira, por citar alguna cosita, me meter un paréntesis. Hay un autor cristiano que tiene un tratado que ha sido precioso, de Leonardo Bosch, ¿sabes? El cuidado necesario, esto referencia bajo una rata de detalles, una reflexión profunda del papel de la cultura, en este caso de los franciscanos, de los cuidados. Sí, desde la cosita chiquita, esto ya lo vi y yo sabía de abrir la tumba nueva acá. No se me había ocurrido nunca verlo desde esa óptica y me encantó. Es como el sumo de cuidado. Vale. Sobre esto podremos volver después. ¿Querías intervenir? La reflexión. Y luego hay una pregunta de alguien desde acá. Me encanta la reflexión de la señora, la verdad, y la charla. Gracias, Eugenio. Sí, me parece súper interesante y creo que estamos a nivel de todo el planeta en este tránsito de pasar de una sociedad del descuido a una sociedad de los cuidados, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, a ver si podías entrar un poco a profundizar en el contexto que hablabas antes de la inteligencia colaborativa, ¿no? Por ahí andabas diciendo que se trataba de colaborar, comprender y que el cuidatario empodera a otro, ¿no? Y ahí dijiste, esto tiene mucho que ver con los dones. Quería ver si podías explicar eso un poco mejor, por favor. ¿Qué papel juegan los dones en esto? ¿A qué te referías? Vamos a poner las preguntas todas y después las comentamos. Perfecto, entonces te lee Cristina lo que han preguntado, creo que es Teo. Hay varias valoraciones, si quieres las leemos al final, pero Teo plantea una pregunta cortita, pero profunda. Eugenio, ¿estás apuntando el nacimiento del hombre nuevo, persona nueva? ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o ya le damos la palabra a Eugenio? Sí, que muchas gracias. Me ha encantado también la reflexión. Sobre todo lo que dices, cuidamos, nos cuidamos y cuidamos. Darnos cuenta de la grandeza de ese gesto y caer en la cuenta de lo que decías, como la música de fondo, de la ternura. Creo que eso ya en sí mismo tú decías, es aquí, ahora, es la eternidad. Y eso me he quedado con eso y creo que es grandioso y agradecida enormemente
He aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, si no hay ninguna reflexión o pregunta más, le damos la palabra a Eugenio. Bueno, tal vez la respuesta la tengamos un cachito todos, ¿no? Yo podría intentar algunas referencias, ¿no? Pero pensemos que también la respuesta puede estar en nuestro interior, ¿vale? Hay respuesta que a veces no necesita de la palabra del otro, sino del silencio de cada uno, ¿vale? Sentarse, pensar, callar, escucharnos, entendernos a nosotros mismos y probablemente haya mejores respuestas que la que yo pueda dar en el silencio de cada uno. Cuando yo hablo por empezar por responder el tema de los dones, ¿te acuerdas que yo empezaba diciendo que el milagro de la vida, por ejemplo, el acto voluntario hace milagros, ¿no? O sea, esto de que tú te vas a un hospital de una persona que está en fase terminal, que no, tú lo estás cuidando, ¿no? Y que está transitando hacia el fin de su proyecto de crecer, nacer, vivir y morir, ¿no? Y de repente una palabra que le dices la ayuda a transitar, ¿no? Un acto gratuito, generoso, que no hay un flujo de beneficio, ni de moneda, ni de intercambio, y se produce el milagro de la esperanza, ¿no? Entonces, o de sentirse acompañado, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de mí mismo y creo la palabra y comunico y construyo un hecho nuevo que no existía en el silencio, que es la palabra, ¿no? Estoy creando y estoy construyendo dones. El don se construye en el relato de cuidar. Yo estoy cuidando y estoy construyendo el don de la vida en un niño y cuando lo cuido crece pues con una sonrisa, con un habla, con una genética, una forma. Cuando yo cuido un árbol crece y da el don de una fruta. O sea, el milagro de cuidar es el milagro más profundo porque crea dones. Yo cuido una planta y crea el don de una manzana, una fruta, un regalo. Entonces, en ese momento yo construyo dones. Los dones necesitan de la diversidad para celebrar la unidad. O sea, por eso en la estrategia de la cuidadanía hablamos de 3S: la solidaridad, la sostenibilidad y la soberanía identitaria. O sea, el respeto a la individualidad, el respeto a que él es soberano y tiene una forma única de manifestarse cuando yo me comunico, y el respeto a escucharlo y hablarlo, el respeto y la identidad individual, la identidad colectiva del pueblo canario, la identidad de los saharauis, la identidad, o sea, el relato de la identidad a través de la soberanía del don es fundamental. Por eso en el relato de la cuidadanía hablamos de las 3S: solidaridad, sostenibilidad y soberanía identitaria, como relato de construir un don y que lo va a construir en la medida que lo da. O sea, la identidad del pueblo canario no es para chauvinismo, es que es lo que tú tienes que dar al mundo. Si tú tocas la isa, pues tienes que regalar, se va a hacer música isa cuando la oye el que está afuera, cuando la oyen los pueblos. O sea, entonces, la identidad de él concreto, o la tuya, o la de ella, o la del otro, en el momento que la comunica, la multiplica. Yo quisiera acabar con una frase, y en eso coincido con lo que me estaba preguntando de la segunda pregunta de redescribir la lectura humana. Yo creo que ojalá hiciera necesario eso. Yo lo más que creo es aprender a mirar lo que teníamos y no lo hacíamos consciente. O sea, que no es inventar nada nuevo, sino recolocar la mirada de lo cotidiano. O sea, ya la revolución de los cuidados ya se hizo. Lo que falta es la revolución de la conciencia de los cuidados. Tomar conciencia. Vamos, y eso se hace a través también, por eso yo decía el último aspecto, de cultivar el silencio que nos habla, el espacio personal, los cristianos la oración, otras personas la meditación, otros
gente que atea que se ha ido 3 días al silencio a escuchar la naturaleza, a escuchar el silencio. O sea, me da igual. Como dice la Biblia claramente, el demonio sabe que Dios existe y tiembla cuando existe, pero el demonio no es un santo. O sea, la conciencia de Dios no te lleva a la, a la santidad o a la divinidad, te lleva el amor, seas consciente, y el amor consciente. Entonces, construir la conciencia es fundamental ahí. Yo siempre recuerdo 3 frases que me dijo mi tía abuela, ¿no? Que me decía, mi niño, tenemos el deber y el derecho de ser feliz a través de los cuidados. Y yo decía, pero ¿cómo que el deber? Felicidad es, y yo el deber, pero ¿será que tengo el derecho a ser feliz? Pero dice, no, y además tú tienes que construir, tú tienes el deber y la obligación de construir. ¿Y cómo se hace eso? Me decía, 3 cosas muy sencillas para ser feliz. Lo primero, decía ella, coge vacaciones todos los días. Y yo, ¿cómo coges vacaciones todos los días? Dice, sí, mi niño, tú cuando te acuestas a las 10 de la noche y te levantas a las 6 de la mañana, ¿no coges vacaciones? Dice, bueno, dice, de noche uno yo la radio la tengo que enchufar y para que mañana tenga las pilas. Tú de noche tú te acuestas cansada, ¿por qué amaneces con las pilas cargadas? ¿Qué es lo que de noche tú no comes, no haces nada y de repente amaneces con las pilas cargadas? ¿Quién te las cargó? La conexión con la tierra. Tú te enchufas a la tierra y te reconectas con. Sí, pero eso es un rollo. Y a veces no puedes dormir. Dice, pues si no puedes dormir es la segunda fórmula. Tú en vez de contar ovejitas, cuenta amigos. Amigos. ¿Cómo que amigos? Bueno, es que yo tengo algunos amigos que si me pongo a pensar en no duermo. Le dijo, entonces, pasa la tercera y última fórmula, no necesitas más. Y tú invierte en aquello que cuando se da, se multiplica. Digo, ya me fastidió. ¿Cómo que se da, se multiplica? Yo doy el bocadillo, se me queda a la mitad. ¿Cómo voy a dar y se multiplica? Dice, pero tú no das la amistad, se multiplica a los amigos. Tú no das la ternura, se multiplica el amor. Tú inviertes en eso, que esa es la energía que te la traes tú por la noche y los años te pones a decir, hice aquello y se multiplicó. Hablé con aquel y creció. Las ideas tú las compartes y no se dividen, se multiplican. Pues esas cosas son las que el cuerpo entiende, que has conectado con la vida y se conecta con la tierra y te recicla. Entonces, pues así de sencillo. Entonces, tienes el deber de practicar las 3 cosas. Ya me decía por la noche, a ver, cuéntame los que viste hoy. ¿Viste al de la Cuesta de la Albarda? Y lo saludaste. Es que pasa rápido. Mañana vas y lo saludas. A todo el mundo hay que saludar. Y después a Juanita, la del Perá, Mariquita del Perá, vas a estar a saludar. El cuidar a la gente era una práctica que se hace y se sigue así. No es más que eso. Pero eso tiene también una dimensión social, política, del nuevo gobierno, la nueva gobernanza. La gobernanza nueva es cultivar los dones de cada ciudadano y de cada sustrato de la vida. Bueno, por ahí, pues nada más, no sé si. Y bueno, primero que nada, felicitar a la escuela, como siempre, por su compromiso social y muy especialmente a Eugenio por el tema que nos ha tratado hoy. Yo quería compartir un poco, muy rápido, una mirada también desde el punto de vista laboral y sindical. Nosotros ya hace unos cuantitos años que aprobamos 100 medidas para un pacto integral y estatal de los cuidados a lo largo de la vida. Algo que hemos presentado al gobierno, yo creo que incluso antes del COVID. Enfocado a corresponsabilidad, una profesionalización del sector de los cuidados, una dignificación de la profesión y de las personas que son, y no es casualidad, mayoritariamente mujeres. La idea es que el Estado tiene que tener una responsabilidad sobre el cuidado de las personas, pero una responsabilidad pública y que éstas no solo recaigan en las familias, que son, como digo, mayoritariamente en las mujeres, sino que tiene que haber más implicación también de los gobiernos, pero de toda la sociedad y fundamentalmente de los compañeros, los hombres. Cuando hablamos nosotros de comisiones, hablamos de un pacto de Estado centrado en el cuidado para una sociedad más justa y más igualitaria.
Por eso le decimos siempre al gobierno más inversión en el sector de los cuidados, unos servicios públicos de calidad, accesible para todas las personas que necesiten los cuidados, que como dice Eugenio y se ha dicho aquí, las necesitamos todos durante a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto necesitamos que esos sean unos cuidados universales y, por supuesto, con empleo y salarios dignos. Tenemos derecho a que nos cuiden, pero ¿esos derechos están garantizados y son efectivos? Yo creo que lamentablemente percibimos un déficit en los servicios públicos y no es un asunto ni un rol de la familia donde recae, sino es un tema, como dije, del Estado. Por eso defendemos, y repito, el derecho a los cuidados universal, como mismo pedimos el derecho universal a la enseñanza o a la sanidad, también a la educación y sobre todo, y termino con esto, porque somos una sociedad cada vez más envejecida. Y desde el punto de vista laboral llevamos más de 30 años o desde que yo tengo un poco razón, desde que estoy en el sindicato, cuando decimos siempre el modelo laboral aquí en Canarias, que hay que diversificar la economía, que hay que diversificar el modelo productivo, y uno de ellos, y cada vez se nos da más la razón, es el sector de los cuidados. Y bueno, yo con esto termino, agradecer nuevamente a Eugenio, que yo le sigo hace tiempo con este tema de los cuidados y bueno, y también que tiene una tía muy sabia o la tuvo o a tu tía Emilia, como muchas que tenemos tías Emilias por todos lados, afortunadamente. Un abrazo para todos y todas. ¿Quieres reaccionar? Bueno, gracias por los alabanzas. Yo siempre digo que me ha tocado poner palabra a lo que ustedes viven, entonces los protagonistas son ustedes. O sea, que aquí no echar flores, el ramillete necesita de todas las flores, ¿no? Pero fundamentalmente de la flor que cada uno de ustedes aporta, ¿no? O sea, yo le he puesto a lo mejor palabras, cosas nuevas. Por ejemplo, ya no hablamos de ciudades, sino de cuidades, los espacios para cuidarnos. No necesito un plan general urbano de la ciudad, necesito un plan general urbano de la cuidad en los espacios donde nos cuidamos. Donde hay un paso peatón para cruzar, o sea, ya no hablamos de educación para generar fuerza bruta que trabaja con una profesión. Hablamos de educar para los cuidados. O sea, cambia todo, es que cambia todo. ¿Vale? ¿Me explico? Y no hablamos de igualdad, sino de cuidad. La cuidad. O sea, la igualdad, porque no somos iguales. Tenemos diversidad. Y lo que nos hace iguales son los cuidados. O sea, la diversidad se gestiona con la equidad de los cuidados. Entonces, ya no hablamos de la necesidad de ser todos iguales, sino ser todos cuidados y cuidadas iguales, con los mismos derechos. O sea, también se amplía el concepto y se supera. O sea que es una semiótica que está revolucionando muchos aspectos, ¿no? ¿Vale? Imagínate que tú a un alcalde le dices, no, yo no quiero una ciudad, yo quiero un espacio para cuidar, una cuidad. Pues mira, dice, no, aquí la plusvalía de la vivienda, el precio, el coste, ni sé qué, tal. No, usted tiene que hacer cosas que donde la centralidad son los cuidados de las personas en este espacio. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir algo o preguntar? Yo daría una reflexión, si nadie se anima, y anímense a medida que quieres. Perfecto. Espera, tienes que hablar a la para ti. Enciende las luces en las cabezas y yo me estaba imaginando eso tan bonito, ¿no? Del cuidatario, ¿no? Qué distinto sería si la ciudad fuera cuidada, o sea, que cada uno asumiera la responsabilidad, por ejemplo, de cuidar la primera planta que encuentra cuando sale del salón de su casa posterior, ¿no? La que está en el parterre, que también es aquello de cuidar la calle, ¿no? Que ya se hacía antes. Entonces, ya nos empodera también como exigir responsabilidades a esas distancias, para mí casi invisibles y muy alejadas del cotidiano que mencionaba la señora online, ¿no? Habla ya de política, de políticos y de historias.
No me parecen lejanos, no parece que brillen por los cuidados que nos dan, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, que vamos a andar por un camino de incentivar y dejar ir la iniciativa individual, de cuidar lo que tenemos más a mano, que al final es lo que tiene delante nuestra gente, ¿no? Bueno, prometo no comer el coco con más términos, pero hay muchas más, ¿eh? Todo el concepto de la plusvalía de mar en los cuidados, el concepto de la acumulación de los cuidados frente a la acumulación del capital. O sea, esto tiene una literatura todavía compleja en el marco, pero vamos, para empezar tenemos, bueno, Abriendo puertas. Me dicen que tenemos que ir cerrando la sesión. Ha sido un poco accidentada, pero creo que ha llegado a un final. Hemos llegado a buen puerto, creo, ¿no? Ah, perdón. Virgen de la Vega, perdón. Desde la comunidad parroquial Virgen de la Vega valoramos la exposición de Eugenio. Es lo que nos dicen. Y también muchísimas gracias a Eugenio desde el grupo reunido en el Ateneo de Vecindario. Todo no es una experiencia de cuidados y de tomar conciencia de ella para el futuro de la humanidad. ¿De acuerdo? Yo cerraría diciendo brevemente, esto del cuidado es muy poderoso, permite un montón de neologismos, el error de cambiar las letras o la estrategia de cambiar las letras permite un montón de neologismos, pero lo importante no es que cree palabras, sino que crea significados y crea significados en muchos terrenos, en el político, en el personal, y terminaría diciendo que las religiones deben repensarse en términos de cuidado, y en concreto el cristianismo, este es un foro que nace de la diócesis, ¿no? Y de un foro cristiano. El cristianismo debería hacer memoria, y no solo del franciscanismo, que por supuesto, ¿no? Sino de muchísimas más cosas. Entre ellos, en Jesús hay una pasión por el cuidado. Todo ese lado taumatúrgico de Jesús, que da lugar a cosas muy esotéricas para algunos, debe leerse aquí, ¿no? La dimensión de la capacidad de curar, ¿no? De curar a través, además, del tocar, ¿no? Y en el Nuevo Testamento no aparece el término alma, ¿eh? Solo aparecen los términos el término cuerpos en griego. Entonces, para pensárselo muy seriamente. Hay una dimensión muy importante de la acción salvadora en el sentido de realizar la salud. Salud es, salvación tiene que ver con salud, ¿no? Realizar la salud a través del cuidado. Esto me parece esencial. Y referido en concreto a las iglesias cristianas, la capacidad taumatúrgica de las iglesias tiene que ser es fundamental para ser fieles al Evangelio, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy concretas. Bien, con eso creo que es suficiente. Muchísimas gracias en nombre de la escuela y gracias a Carmelo, a todos los que han hecho posible esto y pedirles disculpas, ¿no? Por los problemas que haya podido haber, pero creo que se han podido solucionar aceptablemente.